los diferentes tipos de gastritis. Ya hablaba yo ayer de la etiología, pero aquí también tenemos algunos aspectos etiológicos interesantes que no tienen mucho que ver con lo que habíamos mencionado. Entonces aquí sí estoy hablando de gastritis crónicas y la clasificación de Sidney todavía sigue viva. Ya es viejona, pero pues todavía sigue viva. Pues aquí imagínense, pues esto fue una modificación que se hizo en el 94. Entonces, la topografía, ya habíamos dicho ayer, que la tipo A es del cuerpo y del fondo y tiene una asociación más frecuente con la cuestión de autoinmunidad. Entonces, por eso es que cuando hablan de etiología ponen genética y autoinmune. Algunos pacientes que la tipo B es más hacia adelante, les decía yo, vamos a empezar por el fondo y el cuerpo en la A, aunque la ponen aquí en medio, y la B es la que sigue, que casualmente es un poco más frecuente, o mucho más frecuente, y está muy asociada al Helicobacter pylori como etiología. Entonces, una de las cosas es que esto pues, termina por desencadenar úlcera duodenal o pilórica, pues no estamos refiriendo al estómago porque estamos hablando de gastritis, pero pues también está asociada a úlcera duodenal, ya la digo propiamente a úlcera gástrica, y no nada más a pilórica, sino que eventualmente también a otros sitios, porque aquí decía, una úlcera, si es por helicobacter, es más hacia adelante. Si es porque al paciente ya se le dio manejo, que es precisamente la multifocal A y B, que está muy asociada también al Helicobacter pylori y algunas veces a la dieta de los pacientes, pero aquí la cuestión es que cuando hacen úlceras pueden hacer úlceras en cualquier parte. Entonces tiene como que sus asegúnes, ¿no? Ok, es una úlcera gástrica, pero la úlcera gástrica más hacia arriba, más hacia abajo. Incluso si ustedes se fijan acá, no está ni siquiera mencionado los AINES, cuando que los AINES son un factor muy importante en ese sentido, y cuando hay uso de AINES se comporta como multifocal. Entonces, no está aquí, si ustedes se fijan. Entonces, bueno, otra de las cosas es que la antral difusa es más de centros urbanos. Estas son como más de, digamos, como más de sitios específicos. Acá menciona China, Japón, norte de Europa y los Andes, en las multifocales y las autoinmunes no. Ahora, acá en México podríamos decir que la más frecuente es la antral difusa y también se observa la multifocal en pacientes que han sido tratados por largos periodos con bloqueadores, con inhibidores de bomba de protones, sin haber erradicado el Helicobacter pylori. Entonces, otro detalle, el aumento de secreción que les había yo mencionado, por eso es que vemos más úlceras duodenales cuando hay asociación con el Helicobacter pylori. En ambos casos hay asociación con el Helicobacter pylori y suele estar aumentada la secreción ácido péptica. Y aquí, ¿por qué está disminuida? Justamente al disminuirse con bloqueadores de bomba de protones, le permite al Helicobacter repartirse en todo el estómago. Entonces, sin embargo, a mí me quedaba la duda, pues claro, tiene inhibidor de bomba de protones, no va a tener hipersecreción y se va a repartir el Helicobacter en todo el cuerpo del estómago. Creo que con esto nos queda bastante claro la cuestión esta de la gastritis, la clasificación que tenemos, que entonces la tenemos, insisto, en antral, eso de difusa, porque también la hay en parches, curiosamente, y la que es en parches es la que se conoce como multifocal, con la asociación que habíamos mencionado, o sea, la del antro suele ser más como uniforme de todo el antro, y la de todo el cuerpo no suele ser tan uniforme, por eso le llaman multifocal. Entonces, aunque es más extendida, pero, o sea, en todo el estómago, pero es por focos. Y está el autoinmune, donde ni siquiera se menciona si es antral difuso o multifocal, pero tiene más tendencia a estar hacia el norte del intestino, del estómago, perdón, o sea, hacia la parte superior. Entonces, hablan de que existen dos clasificaciones, una histológica y otra endoscópica, y luego, pues dicen que hay que evaluar por separado las muestras antrales de las fúndicas, categorizarlas en agudas y crónicas, y que normalmente la clasificación de los histopatólogos se basa en la etiología, que más frecuente si está asociada al Helicobacter pylori no hay pierde, la cronología y la topografía, los pacientes con largos periodos de presencia del Helicobacter pylori, pero con ingesta de bloqueadores de bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, pues entonces ayuda al patólogo a poder definir todas estas cosas. Y en lo que se refiere a morfología, hablan de inflamación, de actividad, de atrofia, de metaplasia intestinal y de la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, todo eso
Eso es lo que tienen que buscar los patólogos y nos va a ayudar a nosotros en esta pues, clasificación de cada una de las gastritis. Y pues el tratamiento viene siendo similar, ¿eh? Porque si hablamos de una y otra Helicobacter pylori, están en la A y la C, bueno, en la A y B que le están llamando ahí, en esta que le están llamando A y B, y hay quien le llama C, y en la A, pues básicamente no tiene nada que ver. Ahora, pues son las diferentes clasificaciones que ha habido, y esta pues sigue siendo vigente, no ha sustituido, a pesar de que es un poquito más nueva la de Houston, sigue siendo la de Sydney la que todavía permea. Entonces también hablan de que, acuérdense ustedes que acá les hablaba yo de que si existe o no existe atrofia, que eso es una bronca por real, ¿no? ¿Por qué? Porque la atrofia está muy relacionada con adenocarcinoma. Dice, riesgo de carcinoma, no tanto, en la antral difusa, y estas dos suelen tener atrofia. Observen ustedes, la autoinmune y la multifocal suelen tener atrofia y por lo tanto metaplasia y displasia, y por lo tanto la asociación con cáncer es más elevada. Entonces, a pesar de que el Helicobacter ahí está, si estuviésemos hablando de la antral difusa, pues no es tan elevada la cantidad de cáncer. Claro, cuando ya tiene mucho tiempo de evolución, y si tenemos ya ahora sí una gastritis multifocal, pues sí bien vale la pena tomar en consideración el criterio de erradicación, por supuesto, ¿no? Entonces estábamos aquí, por ejemplo, de una no atrófica, y que precisamente estamos pensando que es pues la tipo pues B en este caso. A ver, veamos acá, es B, a pesar de que es la primera, es B, no se les olvide. Y entonces la B, asociación con Helicobacter pylori principalmente. Suele ser superficial, suele ser antral difusa, puede ser crónica, y es muy frecuente que nos digan que es de tipo folicular, suele ser hipersecretora, y la tenemos ubicada como tipo B, y que se puede convertir en AB en los pacientes, insisto, en que toman inhibidor de bomba de protones por tiempo prolongado, ignorante de que tienen realmente una gastritis, ¿no? Entonces acá tienen ustedes un píloro, acá tienen ustedes la imagen, pues el enrojecimiento o el edema, o a veces se ve la vascularidad un poco más aumentada de parte de los endoscopistas en el antro. Ahí normalmente suelen tomar biopsias, y ahí normalmente suelen encontrar el Helicobacter pylori y demás. Bien, entonces, siguiendo con esto. Acá tienen ustedes otras dos muestras, incluso aquí se ven, a veces se llega a ver, sobre todo en el cuerpo y en el fundus, porque el antro suele ser liso, no suele ser rugoso con las mucosas, con los pliegues mucosos muy, muy grandes, ¿no? Entonces aquí pues ya estamos casi en la frontera entre el cuerpo y el antro, y aquí miren, pueden ustedes observar lesiones en parches, aunque si se biopsia por acá, se encuentra gastritis, se biopsia por acá, evidentemente que hay gastritis, ¿no? No porque esté aquí en parches, evidentemente, ya es una tipo AB, salvo que estos parches los vean en todo el cuerpo del estómago. Entonces, sí, desde el punto de vista endoscópico. Acá tienen ustedes, por ejemplo, otras gastritis. Estas sí ya son más miren, aquí, por ejemplo, está rumbo al píloro, y aquí tiene una gastritis, pues, más antral y también parte del cuerpo, ¿no? Incluso lo que les decía yo, que luego se ve hipertrofia de las vellosidades, de los pliegues mucosos. Entonces, el eritema puede ser en parches, rojizo, focal, les decía yo, en estrías, se puede ver medio opaca la mucosa, y una de las cosas que se observa cuando hay mayor aumento es como una especie de acentuación de la arquitectura gástrica, como que se ve muy dibujada, como acá, como esto, como muy dibujada, lo que le llaman acentuación de la arquitectura gástrica, pues a lo mejor hasta como pintada, ¿no? Entonces la mucosa no se aplana completamente con la insuflación, o sea, a pesar de que se insufla, se suele ver, por ejemplo, así la mucosa. En los pacientes que tienen gastritis se suelen ver los pliegues, como que se hace un poco rígido el estómago y no alcanza a, por ejemplo, acá está aplanado y acá no se ve aplanado. Entonces todavía se ven pliegues mucosos. Entonces también se pueden, les decía yo, ver vasos submucosos, disminución de la altura de los pliegues también. Y ojo, porque cuando se ve todo plano, habla de atrofia desde el punto de vista endoscópico, y si no lo confirma el patólogo, es un riesgo elevado de cáncer gástrico. Entonces, aquí otras escenas también que les muestro de gastritis. Esto es, miren ustedes, esta, francamente, está en el fundus. Hay un tipo de gastritis que se conoce como hipertrofia de Menetrier. Es muy poco frecuente, pero se los menciono, Menetrier, pues si les interesa, búsquenle por ahí. Y aquí, pues es un fundus que se encuentra con gastritis, entonces estamos hablando aquí
de una tipo A o de una tipo AB. No lo sabemos, había que ver el antro y había que tomar biopsias para ver la asociación con el Helicobacter pylori o no. Que no hay Helicobacter pylori, entonces estamos hablando de la tipo A, que es más autoinmune o genética, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Ya del Helicobacter no nos vamos a entretener mucho, pero acá hay una distinción a donde que se conoce como de Wartin-Starry, a donde pueden ustedes observar aquí pues, los bichos, ¿no? Están ahí en las glándulas. Incluso se habla que a esto le llaman normal, leve, moderado y severo de la cantidad de Helicobacter pylori que hay. Y luego cuando no se observa esto, sino que se encuentra atrofia en el antro, presencia de neutrófilos, presencia en el cuerpo también, con atrofia en el cuerpo, con presencia también de mononucleares, o hasta llegar a la metaplasia intestinal, que esto es, ya lo que falta es displasia y cáncer gástrico. Entonces la asociación, sobre todo cuando vamos de atrofia, es hacia el cáncer, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, digamos, la que es atrófica y autoinmune, que ya no es la tipo B, sino la tipo A, es corporal difusa asociada a anemia perniciosa también. Y la multifocal, acuérdense ustedes que se asocia al Helicobacter pylori, pero pacientes que han sido sobre todo manejados con inhibidor de bomba de protones. A veces influye algunas dietas y algunos factores ambientales. Entonces ya sabíamos nosotros que esta es la tipo B y la tipo AB, y que se conoce como ambiental también o como metaplásica. La química pura, pues los pacientes que tienen reflujo duodenogástrico, luego la bilis genera la irritación. Esta es otra clasificación. Esto no está dentro de lo de Sidney, pero sí está dentro de lo de los patólogos, que nos pueden estar diciendo que tenemos nosotros una gastritis química. Y básicamente, ya hay otra que se está conociendo como de tipo, les decía yo sé que es reactiva a reflujo y a Laines, la presencia de AINES, que también se conoce, vendría siendo la AB en todo caso. Bueno, aquí lo único que les mostraría yo sería una úlcera activa, si ustedes analizan esa quita, que ya les mostré qué significa la clasificación de esa quita, está en parte del cuerpo, esta úlcera pues muy profunda y pues aquí se ve un rojo que no podríamos afirmar que es gastritis, pero muy probablemente sí. Entonces podríamos estar hablando aquí que tenemos una AB en todo caso. Está también la gastritis por radiación, que ahí ya francamente tiene la etiología determinada, tiene el antecedente del patólogo y puede estar observando, tienden a la atrofia estos pacientes. Está otra que se conoce como linfocítica. Esta linfocítica, que es histopatológico, todo esto que les estoy diciendo, tiene la característica de tener más linfocitos por campo que lo habitual, y entonces es como lo pueden decir. También existe colitis linfocítica y existe esofagitis también de este tipo, y también la hay eosinofílica incluso. Entonces aquí se ve como si fuera viruela en la endoscopía y se asocia a veces a síndromes de mala absorción en los pacientes como enfermedad celíaca. Está una que se conoce como no infecciosa granulomatosa, que se puede ver en este tipo de patologías asociado como en enfermedad de Crohn, sarcoidosis, etcétera, y está pues que se considera como que aislada, ¿no? Les decía yo de la eosinofílica, entonces esto como que se relaciona a una especie de hipersensibilidad de alimentos. Entonces la sintomatología del paciente, los que tienen, por ejemplo, esofagitis eosinofílica, que ahora que revisamos esófago no se las mencioné, pero se los menciono ahora, pues tienen disfagia los pacientes. Entonces, u odinofagia, y cuando se les hace la biopsia no se les encuentra nada en la superficie. Ocasionalmente pueden tener o no trastornos de motilidad, sí se asocia, y se toman biopsias y se encuentra una cantidad de eosinófilos mayor a la que habitualmente se observa. Entonces puede estar relacionado con alergia. Hay otras gastritis infecciosas que ya habíamos analizado por virus, hongos, parásitos en las láminas que les mostré ayer. Esta se conoce como flegmonosa porque a veces se ve como con material purulento ahí la superficie del estómago, y muy rara a la vez se llega a ver una gastritis a donde se encuentra como gas debajo de la mucosa en zonas inflamadas y demás que a veces hacen pensar que pudieran tratarse de anaerobios, la presencia de anaerobios. Por ejemplo, estas úlceras que se muestran acá son en un paciente con AINE, con SIDA, perdón, que muestran una gastritis, si ustedes se fijan es multifocal, y con zonas de necrosis como necróticas. Entonces es característica de ese tipo de pacientes cuando las llegan a hacer. Aquí se ve, por ejemplo, prácticamente una hemorrágica,
Se ve muy, muy difusa y hasta quisiéramos pensar que se trata de una gastritis erosiva, ¿no? Esto está al borde del sangrado, pero estos sangrados, ¿cómo los paran, no? Entonces, si nada más les llega a sangrar de acá, probablemente si meten ustedes un electro de argón, pues probablemente puedan llegar a a cohibir la hemorragia. Esta es la que les decía yo que se conoce como de menetriero hipertrófica, a donde los pliegues mucosos se hacen enormes. Tiene tendencia esta gastritis a hacerse neoplásica y pues es muy rara que se vea afortunadamente. Esta es la última que les traía yo de gastritis. Voy a dejar el espacio para que hagan algunas preguntas o comentarios con respecto a esto para pasarnos a nuestro tema que es el día de hoy, que es el de cáncer gástrico, ¿no? ¿Qué pasó, Prisi? ¿Cuál es la dieta que predispone a la gastritis? Miren, cuando hablamos de dieta normalmente son noxas, ¿no? Normalmente son pacientes que le pegan duro al alcohol, entonces hablan un poco asociado a dieta. Eventualmente también aquellos que les gusta comer con muchísimo picante y con mucho limón, probablemente demasiado condimento. O sea, tiene como que ser un extremo, no es una dieta muy habitual de personas del día a día que sean dietas para gastritis, ¿no? Oye, es que te estás tomando una dieta que es para gastritis, pues realmente no lo solemos ni decir ni ver, ¿no? Esa es una ventaja. Ahora, no hablé de tratamiento ni hablé de clínica. Acá, si ustedes se fijan. Entonces, en lo que se refiere a clínica, la clínica de estos pacientes muchas veces es de sentir dolor a la hora de la ingesta. A veces tienen náusea, a veces llegan a vomitar, y es un dolor tipo ardor en la parte del epigastrio, pero no siempre es tipo ardoroso, a veces es un dolor sordo. Casi nunca les refieren a ustedes dolor tipo cólico. Y una de las características que tiene esto justamente es el, el hecho de que la molestia, si es inmediatamente con la comida, permítanme porque por acá me están hablando, que tengo algunos pacientes como que, disculpen, ¿sí diga? ¿Sí? Sí, dígame. ¿Quién es su tío, perdón? Ajá, está bien. ¿Y qué tiene, diarrea? Eso es. Porque si quiere que se lo vea, le tengo espacio a la 1 de la tarde en el consultorio del Mirador. Sí, y si no, si lo ve así, mejor llévelo a urgencias. Mm, a la orden, hasta luego. Dolor abdominal agudo y que se les hace mucho de aquí a la 1, pero pues, ¿qué le hago? Bueno, estaba yo hablando un poquito de la sintomatología. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, a veces mencionan, doctor, es que cuando yo como picante me molesta. Algunos dicen, en cuanto empiezo a comer me molesta. Ese dolor famoso de cuando empiezo a comer me molesta, hay que diferenciarlo porque también lo puede dar el colon irritable. El colon irritable, por ser, acuérdense ustedes, tenemos nuestro reflejo normal, oro, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ileón, colon, recto, anal, ese reflejo que empieza en la boca, incluso había yo mencionado la otra vez, incluso desde la fase cefálica casi, no tanto, pero sí. Entonces llega a provocar cólico en el colon, propiamente dicho, o en el intestino, a la hora que cuando están comiendo los pacientes, no inmediatamente cuando cae el alimento en el estómago. Ese es un poquito más de gastritis. Ese sí. Entonces, cualquier persona que dice tengo dolor en el epigastrio ya dice que tiene gastritis, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial tienen ustedes que hacer para descartar gastritis? Tiene que ser pues, enfermedad péptica, por supuesto, o úlcera, que pues, podríamos considerar la gastritis enfermedad péptica. Bueno, pues si ustedes lo analizan, no tanto. Si se úlcera, pues al final sí. Pero sin úlcera, como que dicen ustedes, es que la hiperacidez por sí misma provoca gastritis, no lo tenemos tan definido. Bajar la acidez disminuye la gastritis, eso sí, que eso es lo que nos pondría a pensar si es la causa o no es la causa. Pero, pues regresando al punto, básicamente eso es lo que tenemos. Obviamente, cuando sangran, pues será hematemesis o melena. Afortunadamente no tan frecuente. En pacientes graves que han tenido, por ejemplo, un accidente o han tenido estado de choque por una gastroenteritis profusa,
pues entonces esos pacientes sí pueden llegar a tener una hemorragia, aquí en este caso por isquemia. Tienen choque los pacientes, se isquemia la mucosa, y entonces puede dar, al isquemiarse la mucosa, puede necrosarse la parte superficial, y entonces sangrar. Se esfacela y sangra. Entonces esa puede ser una causa. Entonces ya hablamos un poquito ahorita de sintomatología. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico definitivamente es con endoscopía. Ay, no le estén dando vuelta, por favor. Ciertamente, si es una cosa aguda de ahorita y de que se fueron a una peda el fin de semana y traen dolor en el epigastrio y vomitaron que sé cuántas veces y traen pirosis, bueno, es tan obvio que ustedes mismos saben tratarse eso, muchachos, cuando incurren en ese tipo de faltas, si quieren llamarle faltas o como le quieran ustedes llamar de la vida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Ahora, en cuanto a diagnóstico, ya les comentaba yo ahorita, y entonces ahora nos iríamos al tratamiento, que eso ya sería con calma, y mientras vamos a atender las preguntas que tenemos por acá. Empezamos con Emanuel. Doctor, yo tengo una pregunta respecto al tratamiento. O sea, en dado caso de que los pacientes ya presenten estas lesiones que ya nos mostró usted, ¿es de forma reversible esas lesiones con tratamiento o ya sería de una forma irreversible y cómo podríamos tratarlas? Mira, la que se trata de autoinmune, la que son tipo, nada más hay que esperar que no avance. En términos generales, el tratamiento es el mismo para todos, con toda honestidad. El tratamiento es inhibir, número uno, si la etiología es Helicobacter pylori, erradicarlo. Síntomas, gastritis, Helicobacter pylori, erradicarlo. Ahí cambia el criterio de lo que les he venido enseñando. Paciente que por check-up encuentran ustedes ahí que tiene gastritis folicular, sin displasia, sin mayor y que no tiene ningún síntoma, pues no necesitaría tratamiento de erradicación. Y bueno, ¿por qué le hiciste la endoscopía? Pues es que tenía pirosis. Ah, bueno, si es por pirosis. ¿Por qué se la hiciste? Por check-up. Porque quería saber si tenía alguna cosa y también le hice la colonoscopía. Ah, bueno, pues entonces esos pacientes se pueden tratar o no, erradicar o no el Helicobacter pylori. Ahora, si nosotros tenemos las gastritis que habíamos clasificado, la de Sidney, la B y la IB, pues no hay pierde, hay que darle tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y de inhibidor de bomba de protones. Incluso el AIB ya tiene normalmente encima inhibidor de bomba de protones, entonces lo único que falta es erradicarle el Helicobacter pylori porque no se ha quitado el inhibidor y ahora ya se le expandió la gastritis incluso. Pero eso no lo va a decir el patólogo, no lo vamos a hacer desde el punto de vista clínico. Entonces, en realidad ese es el tratamiento. Ahora, para los pacientes que toman AINES, que también, aunque si se fijan en ningún caso lo incluí, pero es obvio que ahí está, a esos pacientes hay que darles un protector directo de la mucosa y para eso recomiendo el sucralfato. Bueno, se recomienda en sí. Normalmente yo no puedo estar en primera persona a decir recomiendo, porque acuérdense ustedes que la fuerza de evidencia, evidencia que tenemos, digamos, y grado de recomendación no es tan alta cuando sale de la persona de uno. Claro, si lo documenté de algún lado, tendré que decir que es algo que está reportado, ¿no? Evidencia. Melanie. Doctor, con el diagnóstico, realmente, o sea, la única forma como de diagnosticarle a alguien es mediante endoscopía e histopatología. Puedes tú sospecharla clínicamente y puedes incluso hasta iniciar tratamiento, pero no tendrás la seguridad de que se trata de gastritis. Para tener la seguridad de que se trata de gastritis, es el endoscopista con biopsia. Claro, el endoscopista se acerca más porque está viendo ahí los parches, está viendo las úlceras, ¿no? Eventualmente. Pero le toma biopsia y nos va a decir incluso de qué tipo es, ¿no? Si hay atrofia o no hay atrofia, etcétera. Entonces sí, definitivamente. Tampoco te puedo decir al 100%, no tienes gastritis. Pero tampoco te puedo decir 100% si sí tienes gastritis. ¿Me entiendes? Entonces ese sería el punto. ¿Qué pasó, Scarlett? Doctor, una gastritis química es, o sea, a pesar de realizar endoscopía, ¿es difícil de diagnosticar o de confundir? Bueno, mira, la verdad es que cuando es química, como que tienes el antecedente de alguna ingesta, ¿no? Entonces, se acordarán de cuando les pasé, déjenme ver si todavía tengo aquí la plática, ya la quité, pero si la tuviese, pues una vez la pongo otra vez, ¿no? Nada perdemos. Pues al fin que estamos en eso. Se los voy a poner. Entonces, si nosotros tenemos
Incluso se acordarán ahora que les había yo puesto esta clasificación, ahorita que ya analizamos esto, como que se les va a hacer un poco más familiar. Aquí en esta clasificación que se publicó en la revista de Gastro de Perú, es una que tomé, donde hablan de gastropatías agudas, ¿no? Con pylori, agudas por estrés o por AINES. Y también hablan de virus, de bacterias y de hongos y demás, de parásitos incluso. Y están otras gastropatías, aquí podríamos ya incluirlo químico entre comillas, por ácido acetilsalicílico, por alcohol, por cocaína, por cáusticos, por radiación, por reflujo biliar, por besoares, o sea, presencia ahí de pelo, de alguna cosa así. Y las demás pues no tienen tanto que ver, entonces, ¿cuál sería, no? Entonces aquí yo te preguntaría, ¿a qué te estás refiriendo cuando me dices una gastritis química que sea fácil de distinguir? Realmente historia clínica de lo que está ingiriendo el paciente, porque no vas a encontrar huellas de ácido acetilsalicílico ahí, ¿no? Sino vas a encontrar la consecuencia de esto, que eso es lo interesante del caso, ¿no? Aquí están las de las crónicas, que se asocia a Helicobacter pylori y otras más, y lo que les decía yo de las menos frecuentes, esta, por ejemplo, hipertrófica o de Menetrier, ya las habíamos comentado, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar otra vez la pantalla. Y no sé si esto contesta, Scarlett, lo que preguntaste o iba en otro sentido. Bueno, es que me refería más como al reflujo biliar, porque es que a mí me hicieron hace como 2 años una endoscopía y el doctor me diagnosticó nada más gastritis severa. Y Sí. a los 2 El meses... endoscopista, Bueno, ¿te hizo biopsia? sí, Ajá. y ¿Y después? y a los 2, 3 meses me operaron por litos en la vesícula. Sí. Ujú. Me hicieron una Pero ahí no tiene que ver. colectomía. Mira, es muy probable que el dolor que te llevó a la endoscopía de suyo haya sido ya de entrada por los cálculos. Ujú. Es lo que les decía yo, precisamente. Ahora, que te encontraran gastritis, pues ok, ¿no? Que pudo haber sido por reflujo biliar. Normalmente para decir eso, necesitamos encontrar gastritis y el endoscopista mencionar que encontró lago biliar. Entonces no debes encontrar lago biliar tú en el estómago porque se supone que no hay reflujo, ¿no? Entonces por ahí estuvo el asunto. ¿Mm? Entonces ahí estaría. Entonces es difícil darse cuenta si es o no. En tu caso, en realidad, desde mi perspectiva, si lo que te llevó a hacer la endoscopía fue molestia en la parte alta del abdomen, es lo que te decía yo ahorita, tú sin querer me acabas de afirmar que los diagnósticos diferenciales que tiene la gastritis, ahí está, enfermedad vesicular. Estás muy joven, supongo, y entonces no creo que seas cuarentona, creo que no he tenido a últimas fechas pacientes, alumnas cuarentonas, por ahí tuve una treintona, hace 2 semestres, brillante la alumna, por cierto, y me llevó a su hija como de 11 años algún día a la consulta, porque fue a recoger alguna constancia que me pidió y llevaba a su niña, ¿no? Pero de ahí en fuera no he tenido otros alumnos tan mayores. Bueno, Telma, querías preguntar algo. Sí, doctor. Justamente ayer vi una publicación de un médico internista en la que compartía 5 errores que debemos evitar al tratar Helicobacter pylori, y entre ellos estaba pues prescribir el manejo por menos de 14 días, dar dosis bajas de IVP, usar terapias triples que pues ya vimos y nos explicó que son ineficaces, y algo que me llamó la atención es que mencionaba también que hay que evitar no explicar la importancia de cumplir el tratamiento y también no A verificar ver, la ¿cómo erradicación. decías esa, evitar qué? O sea, es un error frecuente que el médico no explica la importancia de cumplir el Ah, ok, tratamiento. no es que hay que evitar, más bien Ajá, no hay que omitir. ajá. Y Ajá, ok. también no hay que omitir verificar la erradicación. Mi pregunta aquí surgió en cómo o cuál es la mejor manera de verificar la erradicación y cuánto tiempo después del tratamiento, porque pues existen muchas veces en las que un paciente no va a cumplir con el tratamiento, puede que se le Ah, eso es olvide clásico. Eso o es que no le clásico, dé la importancia. claro. Entonces, mi pregunta Sí. es cómo verificamos que efectivamente se erradicó bien el Helicobacter pylori. Normalmente lo que estamos haciendo es entre 20 días y un mes después de haberle dado el tratamiento al paciente, le solicitamos antígeno en heces para el Helicobacter pylori. Si tiene centavitos, un poco más, le solicitamos prueba de aliento. Entonces, porque es mucho más cara, ¿no? Mientras una te debe salir, no sé, en 300 pesos, la otra te sale como en
3,000 pesos o 2,500 pesos, una cosa por el estilo. Entonces le pedimos, es más sensible la de prueba de aliento, pero basta con hacerle la de antígenos en ese si está negativo. ¿Por qué? Porque tampoco es tan maligno el bicho, ¿no? Esa es otra de las ventajas que tenemos, ¿no? Pero ahí tienen ustedes. Y ciertamente, no falta, ¿eh? Hay algunos pacientes que son medio obsesivos. ¿Sabe qué, doctor? A mí que me hagan otra vez la endoscopía. Bueno, si se trata de hacerlo otra vez la endoscopía, pues no se la mandamos de inmediato, pues se la pueden hacer dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, porque realmente no tiene ningún problema. Si ya se la hice la primera vez y no me dijeron que hubiera displasia, alguna cosa así, no, porque si no se la hacemos al mes. Entonces eso está bien, eso que tú leíste me parece muy correcto, que de alguna manera, como que ya lo mencionamos acá, no con esa situación de errores sino que afortunadamente ya vimos los criterios que se siguen, ¿no? Ya hablábamos de que ya las terapias triples, etcétera, ¿no? Claro. Y decimos, miren, en realidad es una especie, lo que pasa es que cuando dices triple, estás incluyendo ahí el IBP, y el IBP per se no es antibiótico, pero pues eso se le dice terapia triple, y la cuádruple son 3 antibióticos más IBP. Entonces por eso muchas personas luego se pelean, no, pues es que sí le di triple esquema, y se está refiriendo a esquema antibiótico, entonces tiene razón, pero la riega si no da doble dosis sí se ha visto, es muy, muy claro, que si no dan doble dosis, no doble dosis, si no reparten la dosis en la mañana y en la tarde a los pacientes, se radican menos que si se les da mañana y tarde, se radican más. Bien, ¿quién estaba por ahí también? Mariana, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, mi pregunta también está relacionada con el siguiente tema que vamos a ver, pero por ejemplo, en el caso de los pacientes que desarrollan una gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal de tipo incompleta, que bueno, según lo que entendí es la que adopta un patrón colónico, que según... No colónico, intestinal. Bueno, ajá, intestinal, pero bueno, yo había leído que la que se conoce intestinal tipo completa es la que adopta patrón de intestino delgado y esa no es tan grave, pero luego decía que la que adopta un patrón colónico ya se considera una lesión premaligna. Y bueno, en ese caso, ¿cómo es el manejo de esos pacientes? Bueno, o sea, lo que tienes tú ahorita es una gastritis. Mira, si está asociado al Helicobacter pylori, está claro que el tratamiento es erradicar el Helicobacter pylori. Ahora, cuando tienes tú la lesión ahí, lo que se hace es un seguimiento frecuente con endoscopías. A estos pacientes sí hay que seguirlos. Entonces, después de tu primera endoscopía, si tuviste el pretexto del Helicobacter pylori, erradícalo, y a ese paciente sí tienes que corroborar con él que lo hayas erradicado por endoscopía y checar la endoscopía para ver si no progresó a los 3 meses. Ahora, después de los 3 meses, si tú ya erradicaste el Helicobacter y no hubo progresión, lo puedes citar a los 6 meses o a los 6 meses de preferencia, la primera, sobre todo si hay displasia o no hay displasia. Si no hay displasia y nada más tienes metaplasia intestinal, te vas a los 6 meses y si está asociado el Helicobacter que tiene esta tendencia al paciente, pudiera ser que deje de haber metaplasia intestinal y se quede el paciente solamente con ya nada, ¿no? Entonces ya no tenga problema. Y los pacientes que pudieran tener, por ejemplo, atrofia, que a veces es multifactorial, y eso no lo mencionan, no se los mencioné, pero pueden ustedes tener una gastritis que pudiera ser que tenga el origen el inmunitario y aparte el Helicobacter pylori como causante, y entonces tenemos los 2 factores. Entonces, si permanece el primer factor, ahí sí necesitas estarle haciendo control a tu paciente probablemente cada año para checar que no esté incurriendo en displasia, y si fuera el caso, entonces hay que hacerles. Es raro que decidamos hacer en forma profiláctica gastrectomías solo por atrofia y solo por metaplasia. Con displasia leve tampoco se necesita hacer, e incluso a veces depende, porque no hacen displasia en todo el estómago, hacen displasia en sitios específicos. En esos casos se les pegan mucho los japoneses y llegan a hacer resecciones, nada más mucosectomías del sitio donde encuentran la displasia. Ese sería el tratamiento, que bueno, nos estamos adelantando sin querer al tratamiento de cáncer de estómago en tratamiento temprano, pero sí partiendo de una gastritis, por supuesto. ¿Qué pasó, Prisi? Doctor, el daño de la mucosa es dosis dependiente, digamos, en el ácido acetilsalicílico. No, fíjate que no. Ahí es un poco como de cada persona. Bueno, sí se observa mucho más en dosis altas, eso sí te lo puedo decir, porque el ejemplo clásico
es que vemos muy pocas gastritis, digamos, que se incrementen en los pacientes que están controlados con aspirina Protect, ¿no? Que están tomando 75 miligramos diarios. En aquellos que se les ocurre tomar de 500 para arriba y diarios es mucho más frecuente, entonces ahí sí la respuesta sería dosis dependiente, pero no en todos los pacientes, como que la tolerancia de cada mucosa de cada paciente es distinta. Mientras más se da, sí es dosis dependiente. La respuesta sería sí, pero el pero es que no todos los pacientes lo van a hacer como sucede en todos lados, ¿no? ¿Y qué tan común es hacer gastritis por aspirina Protect? Están reportadas, pero yo pienso que más bien son multifactoriales y hay muy poca, muy poca. O sea, para todos los millones de personas que están tomando aspirina Protect, vamos a decir que no preocupa la gastritis por aspirina Protect. ¿Ya estuvo? Bueno, entonces nos vamos a pasar a la siguiente, que pues viene siendo ya el de cáncer gástrico. Y no sé si tengan ganas ustedes de hacer algún comentario o pregunta sobre el tema de cáncer gástrico, ya que veo que por ahí hay quien ya lo leyó. Voy a soltar la pregunta clásica, ¿no? La pregunta clásica. ¿Me podrías decir, Ángel Reyes, cuál es la etiología más frecuente en cáncer gástrico, Ángelo? O bueno, ¿cuál es el estirpe histopatológico más frecuente en cáncer gástrico? Bueno, ¿me podrías decir, Pablo Ramírez? Perdón, nunca me van a decir porque es quirúrgica. Perdón, ¿me podrías decir, Gil Sebastián? El histopatológico más frecuente del cáncer gástrico. ¿El adenocarcinoma, doctor? Ok, ¿y me podrías decir del cáncer gástrico cuál se asocia más directamente al Helicobacter pylori y que al erradicarlo se pudiera curar? ¿El mal? El maltoma, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ahí ya tienes tú el concepto muy claro de que el más frecuente es el carcinoma. Ahora, ¿el adenocarcinoma tiene asociación con el Helicobacter pylori? Por ejemplo, hay patólogos que nos dicen que de cada 100 casos que ven, está presente el Helicobacter pylori, me refiero a cáncer gástrico, en un 80-90%, de 70 a 90%. Quiere decir que de 10 a 30% no estará presente, ¿no? Entonces, incluso habiendo visto nosotros la cuestión de la gastritis, que tenemos que las atróficas son la A y la AB, o a quien le suele decir C a veces. Entonces, la A y la AB en la de Sydney, pues en la AB ahí está presente todavía el Helicobacter pylori, pero en la A no. Entonces hay un porcentaje de pacientes que hacen adenocarcinoma que no tienen como factor etiológico el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces eso es importante, hablando de eso. Entonces, aquí les traigo un caso clínico, porque es como lo hemos venido manejando con ustedes. Tú mismo, si quieres seguir leyendo, Gil. Sí, doctor. Bueno, en caso clínico tenemos a un masculino de 60 años que es abogado, con tabaquismo negativo. Alcohol. Ok. Alcohol, 100 gramos de 2 a 3 veces por semana desde hace 20 años. Tiene como antecedentes, tiene hipertensión arterial y se trata con amlodipino y enalapril. Vamos a darle chance a tus compañeros que nos digan. Ahorita que decimos que el paciente se toma 100 gramos 2 a 3 veces por semana de alcohol, ¿qué significa? ¿Alguien quiere opinar?
¿Que está dañando sus mucosas? No, no, Bueno, no. Que, ¿o a qué que te refieres? el tomar 100 gramos, ¿cuánto es? O sea, ¿cuántos tragos echa? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Ustedes saben cuántos gramos tiene una chela? ¿Cuántos gramos tiene un caballito de tequila? Lo que sí han de saber es que las bebidas más fuertezonas andan como por ahí de un 45% grados gay, ¿no? GL, que les dice luego ahí, ¿no? Y que a lo mejor el vino anda por ahí de 8, 10, 12, cuando más, ¿no? Y que las chelas andan por ahí de 4 o 5, ¿no? Y depende, hay unas más fuertes que se acercan a las del vino. Y hay unas mucho más ligeras, que no tienen ni alcohol, ¿no? Que ahora ya tal de probar la chela, pues no tienen ni alcohol. Otras que no tienen calorías, ¿no? Por ahí están sacando la Heineken Cero, ¿cómo se llama, no? Yo no soy chupamaro, pero tengo que conocer de esto por ese mismo motivo. ¿Alguien tiene una idea de cómo se sacan los gramos de alcohol? ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Una copa de tequila, pues son como 30 mililitros, ¿no? De los caballitos, por decir. Entonces, si el tequila viene al 45% grados GL, quiere decir que por cada 100 mililitros trae 45 gramos. Pero hay que multiplicar por un factor de 0.7 a 0.8 para saber cuánto es al final. Entonces, si decimos 45 por 0.8, ¿cuánto les da? No hay que restarle. Entonces, un pequeño detalle que no había yo reparado, habría que revisar. No. Ya me desapareció aquí mi sumadora. Pues creo que... Ajá, 36. Y si le restas al 45 son 9. Bueno, habíamos dicho entonces que quedan 36. Ahora, por cada 100 mililitros que se tomen de tequila, serían 36 gramos. ¿Sí? Entonces, un caballito es un tercio de eso. Entonces, vienen siendo como 12 gramos. Póngale, redondeenlo si ustedes quieren. Entonces, la mayoría de unidades de cualquier licor viene teniendo alrededor de 10 gramos. ¿Por qué es que no se sirven unas copas grandototas como se suele servir el vino tinto? ¿O por qué no se sirven un tarro de tequila y totalmente bordeado? Pues por la cantidad de alcohol que traen, ¿no? Entonces, quiere decir que una cerveza, por ejemplo, una Coronita, más o menos una cerveza de esas de lata de, ¿qué trae? 355, trae un chirris más de los 10 gramos de alcohol. Entonces, un hígado es capaz de metabolizar, si la persona ingiere con tranquilidad el alcohol y además lo acompaña de alimento, hasta 30 gramos de alcohol. O sea, ¿qué quiere decir? Que son 3 unidades. Por eso dicen que son las 3 de rigor. Aparte, 3 tragos, excepto a las personas susceptibles o a las personas que pesan poco, pues no se les sube habitualmente. Entonces, están bien con 3 unidades. 3 unidades regulares aceptables, porque pues, algún canijo que dice, pues es que nada más me eché 3, pero fueron 3 medios vasos de tequila, pues cambia el asunto, ¿no? Porque cada trago son 75 mililitros, por 3 te has echado 210 mililitros, equivale a 7 unidades, que no se haga, ¿no? Entonces, no, me refiero yo a un caballito de una onza, de 30 mililitros, por decir así, ¿no? Entonces, ya más o menos tienen la idea. Cada unidad, entonces, pues es un montón de chela para alcanzar una unidad, son 300 mililitros, por decir así. Entonces, una Coronita chica de esas que son más chaparras, trae un poquito menos, entonces pueden tomarse 3 sin ningún problema. Pero no faltará que diga, es que nada más me eché 3, pero 3 caguamas, ¿no? Entonces, pues son muchas unidades. Entonces, lo que uno suele ver de las personas que sí les gustan los drinks es que suelen tomar entre 8 y 12. Entonces, pues esa era de los de 10, ¿no? 100 gramos, 2 a 3 veces por semana. Entonces, era medio pampamarito. Por cierto, era mi pueblo, yo lo conocí desde la infancia. Sigue, muy bueno. ¿Quién estabas por ahí? Sí, doctor. Padecimiento,
hace 2 meses con hiporexia, sensación de inquietud, pérdida de peso de alrededor de 15 kilos. Ocasionalmente vómito postprandial, alimentario y anal en asientos de café. En 3 ocasiones hubo evacuaciones helénicas. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué piensa con este paciente? Pues supongo que tiene hemorragia estomacal, ¿no? Por el asiento de café, supongo que han de ser coágulos, y las evacuaciones helénicas pues, son evacuaciones pues negras a grado de digestivo alto. Ok, exacto, ahí tendrías toda la razón. Entonces tienes un sangrado tubo digestivo. ¿Y de qué etiología te gustaría? Supongo que gastritis por lo mismo de la dieta, no creo que esté relacionado con Helicobacter. Podría serlo, pero no creo. ¿Por qué no creas que sea por el Helicobacter? Si en México tenemos un montón. No. Yo creo que habría que pensar en una gastritis, pudiera ser. Tomaba bastante, pero trae años tomando probablemente. En esta ocasión sangró. ¿No te llama la atención que pérdida de 15 kilos de peso? No les traigo los datos, pero este paciente medía más o menos un 80 y solía pesar 110 kilos de peso. Entonces, cuando lo vi con 95 kilos de peso, me llamó mucho la atención. Yo lo conocía desde chavo. Ya habían pasado más o menos unos 8 meses. Habíamos dado una celebración. Su hermano menor, que había sido mi compañero en la escuela, en la primaria, me llevaba un año, pero éramos vecinos de casa a casa. Y nos llevábamos muy bien con su hermano. Todos son abogados. Bueno, él era. El otro, mi compañero todavía es un juez. Y pues resulta que les iba a comentar. El abogado chico acababa yo de operar de vesícula, no tenía mucho tiempo, 6 meses atrás, y nos invitó, me invitó posteriormente, ya cuando estaba reponiendo de la colestectomía que le hice por laparoscopia, por cierto, me fue a buscar, y me invitó a celebrarle a su hermano, sus 60 años de edad, ¿no? Entonces, no se me puede olvidar que el hermano, este paciente, era muy mal hablador. Decía 5 leperadas y las 10 abogados, les decía yo, ¿no? Entonces, resulta que me empieza a describir esto, él describía perfectamente bien, y lo vi muy delgado, lo vi básicamente porque su estado general todavía no era mal. Entonces, hasta ahí lo llevé. Entonces, efectivamente, pues obviamente estábamos documentando sangrado digestivo. ¿Quién habló hace rato, Pablo? ¿Quién habló? Yo, doctor Eduardo. Eduardo Lalo. Entonces resulta que sí, sangrado tubo digestivo, pero la pérdida de peso pues te mete ruido, ¿no? O sea, como que un sangrado de ahorita no tiene que tener pérdida de peso. Se pudo haber presentado nada más síndrome anémico y sin haberse dado cuenta que tenía esto. Por ahí Julieta estaba levantando la mano. Paso Villanueva. Bueno, para mí, bueno, con lo que he leído de cáncer gástrico, una de los síntomas más comunes es la pérdida de peso. Entonces, bueno, podemos cursar con cáncer sin síntomas, ya cuando son síntomas de pérdida de peso, orexia o anemia, ya da cuenta de que es un cáncer gástrico sí o sí. ¿Y en el caso de úlcera duodenal con estenosis? Pues, o sea, ya lo diagnosticaron con úlcera duodenal O prepilórica, ¿no? Estamos apenas haciendo el diagnóstico. Pues también, yo creo que también va a pasar la pérdida de peso con la... ¿Tú estás pensando en que hay que descartar el cáncer gástrico? Sí, para mí es lo más importante. Dices tú sí o sí. Pues no tan sí, ¿no? Porque decía yo, como saber que no tiene una úlcera pilórica, y tiene varios días, hay edema, no come bien, entonces vomita, se llena pronto, pues básicamente, ¿no? Y de repente ahí sangradito en la melena. Entonces, cáncer gástrico es fuerte, estoy de acuerdo contigo. No tenía parientes, por cierto, con cáncer. El otro es una úlcera péptica,
Una gastritis que alcance a ser múltiples alteraciones que provocó sangrado, pues tampoco la podemos descartar y estar relacionado. La asociación con el Helicobacter pylori pues, es obligada. ¿Y qué es lo que le solicitarías, Lalo? Pues yo creo que lo primero sería una endoscopía. Tal vez aquí con la bañera no sé si tomografía computarizada para estar una valoración. Les voy a decir que la tomografía pues, no es muy sensible para estar viendo tumores en el tubo digestivo adentro. O sea, se alcanza a ver, pero es muy teórica la endoscopía. Entonces, la verdad es que de entrada es una endoscopía. Entonces, a ver, Gil, leemos cómo estuvo el reporte endoscópico. En la endoscopía, se encontró esófagos en patología aparente. Al entrar a cavidad gástrica, no es posible detectar la presencia de tumoración específica con zonas de hemorragia reciente. La lesión ocupa todo el antro y parte de la cara anterior del cuerpo. Se toman biopsias. ¿Qué fue? Mismo Gil. Adenocarcinoma moderadamente diferenciado con células en anillo de Fey. Bueno, la verdad es que cuando él estaba describiendo su cuadro clínico, vamos a estar de acuerdo contigo, Julieta, parecía que me estaba yo abriendo el libro y estaba yo leyendo cáncer gástrico con él. Estaba narrando lo que es lo más fuerte para ti, para pensar en el sí o sí del cáncer gástrico, porque aquí tuviste toda la razón. Me pregunta a mi doctor. Sí, claro. Pues desde sus síntomas, o sea, desde que o desde sus antecedentes alcohólico, bueno, no alcohólico, pero sí le daba Vamos a decir que sí, 3 veces por semana, 10. Evidentemente decimos que no, ¿verdad? Ya de ahí estaría pensando, bueno, de hecho, del alcoholismo podría ser desde un problema en el esófago, ¿no? Entonces, Bueno, de dar cuenta que estamos encima del tiempo, ya se están metiendo sus compañeros de quirúrgica. Y nos vemos mañana, ¿no? Y mañana pasamos lista, cuídense. bye. Hasta luego, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.